Mateo capítulo 16, versículo 21 para empezar en esta hermosa mañana. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, atención, que le era necesario, grabes esa frase, que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Juan, capítulo 12, perdón. Capítulo 12, versículo 27. Ahora está turbada mi alma. Juan 12, 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Voy a repetir esa expresión. Mas para esto he llegado a esta hora. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos meditado en la muerte de Jesús? Si usted se detuviera a meditar, a leer cada detalle que involucra la muerte del Maestro, va a encontrar algo que usted no hubiera podido hacer para resolver su situación pecaminosa. Va a encontrar algo que usted nunca mereció. Va a encontrar algo que solo Jesús pudo haber hecho. Y va a encontrar una cantidad de cosas que usted dice, todo esto por mí. No sé si algún día lo pudiera hacer. En este versículo 21, la expresión que marcamos es que Jesús está diciendo que le era necesario ir a Jerusalén. Mire, en esta vida, cuando usted va a hacer algo, hay muchas cosas que usted puede hacer de varias maneras. ¿Sí? Hay algunas cosas que solo puede hacer de una sola manera. ¿Sí? En el caso de Jesús, Él está declarando, observe ahí el versículo 21, Él está declarando lo que tiene que ocurrir por causa de la salvación nuestra. Por esa razón, la única manera de Dios salvar a la humanidad era por medio de la muerte de Jesús. Cuando dice la frase, le era necesario ir a Jerusalén, está indicando que no había otra forma. No había otra forma. Y quizá la noche que Jesús está en el huerto de Getsemaní y dice, ahora mi alma está turbada. Y en esa perturbación que él tuvo, llegó a pensar, ¿será que habrá otra manera? Y fue al Padre a orar. Y le dice en oración, Señor, si es posible, lo hemos leído, ¿verdad? Pase de mí esta copa. Si él sabe que le era necesario padecer y todo lo que él esperaba, ¿por qué ahora está diciendo si es posible? Y resulta que la respuesta a esa oración es que no era posible. La única manera de gestarse nuestra salvación era con la muerte de la cruz. Pero vamos a hacernos una pregunta en esta mañana, hermanos. Analice usted, ¿por qué Jesús escogió la cruz? ¿Por qué no escogió otra manera de salvarnos? ¿Por qué escogió un dolor, un sufrimiento, un castigo, una crueldad que a muchos no les iba a importar? ¿Por qué escogió esa manera? Y una de las respuestas es, ¿cuál? El gran amor que Dios quería mostrar a la humanidad. ¿Sí? Entonces, cuando leemos en Juan, vamos a leer Juan ahora otra vez, 12, dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Ahora observe la expresión, mas para esto he llegado. Él sabía que había llegado, era exclusivamente para eso. Vamos a repetirlo una vez más, no había otra manera. Si usted se detiene allí, hermano,
y se vuelve a Mateo y pasa a los versículos siguientes que tocábamos el miércoles, el día miércoles tocábamos el versículo, ¿se acuerdan? Aquel que nos dice allá el 23 y 24, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cómo dice? ¿Y qué más? Así como a Jesús le fue necesario y no había otra manera de salvarnos, y Él escogió por amor la cruz, para nosotros obedecerlo a Él, también hay una sola manera. ¿Sí? No hay más maneras. El mundo nos ha llenado de muchas maneras de querer agradar a Dios. ¿Sí? Y ese efecto ha llegado a un nivel tan alto, y alguien lo recordaba el viernes por la noche, que cada quien se acomoda en una congregación donde se sienta en confort, ¿no? Decía ese caballero esa noche, las congregaciones más llenas que existen hoy día son las donde menos se confronta el pecado, ¿verdad? Decía eso ese caballero esa noche, no sé si tenga o no razón. Pero el asunto aquí, que no nos vamos a quedar aquí, es que Jesús está diciendo, mas para esto he llegado. O sea, Él no iba a pedir a Dios que le quitara esa manera de salvar a la humanidad. ¿Más qué diré? Padre, sálvame en esta hora. No, eso no se lo voy a decir a mi Padre. Para esto he llegado. Estoy viendo una situación acá, hermanos. Vamos a preguntarnos aquí en nuestra mente, ¿por qué Jesús no escogió otra manera? ¿Por qué no, con todo el poderío, con todo el señorío, dijo, listo, yo mejor? Y eso que la gente se lo propuso. ¿Qué le propuso la gente? Si usted es el Hijo de Dios, el mío, bájese ahí. ¿Entienden? Y la gente le decía, si usted es el profeta, el rey, profetiza a quien te golpeó. Y lo maltrataron y se burlaron. ¿En verdad no había otra manera de salvar a la humanidad? ¿Tenía que pasar por ahí? Dice el apóstol Pedro y el escritor de Hebreos, que el escritor de Hebreos dice que él puso delante del ¿qué? El gozo. O sea, él se blindó con el gozo, cosa que nosotros no hacemos a veces, ¿no? Nosotros nos blindamos con lo que nos fastidia, con la tristeza, pero él se blindó con el gozo. La tristeza estaba acá adentro, pero por fuera estaba rodeado de gozo. Y eso lo hizo poder enfrentar aquel momento. Vamos a dejar esa idea ahí y vamos a unas palabras que usó el apóstol Pablo y que fueron de gran inspiración para este servidor al llegar acá a esta población de Pitalito. Dice 1 Corintios 2. Después vamos a retomar aquello que dejamos, pero con otros versículos. En 1 Corintios 2, 1 en adelante dice, atención, mucha atención a esta lectura. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, ¿cómo dice? No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Atención, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Tenía conocimiento, tenía sabiduría Pablo para enseñar de muchas otras cosas. ¿Y por qué se inclinó por esta? Y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, atención, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
Vamos a preguntarnos con toda honestidad y humildad en esta mañana, ¿en qué está fundamentada nuestra fe? ¿En la sabiduría de los hombres o en el poder de Dios? Medítelo, porque a Dios gracias que temas de sabiduría humana he evitado compartir con ustedes. A Dios gracias que la temática de la predicación ha girado en torno a la cruz, a todo lo que demanda ser cristiano. No es una cosa muy deliciosa. Cuando nuestra vida está llena de tanta situación, cuando nuestra mente está cargada de tanta cosa, no es fácil que llegue la palabra de una vez por todas a producir todos los cambios que Dios quisiera. Pero hay un poder y hay un amor. Ese amor fue el que hizo que Cristo decidiera más bien por la cruz. ¿Sí? Y esa cruz, hermano, tiene que generar en nosotros algo. Por eso el apóstol está diciendo aquí, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Mirad la cruz, hermano. He hablado con algunos hermanos en estos días y algunos pues con algunas razones de no querer volver. Antes de irme hubo uno que me manifestó la razón de no querer volver y he tratado en lo poco o mucho de decirles, mire la cruz y mire el cielo, a ver qué hay, si vale la pena. Si usted pudiera concentrarse en la cruz, hermano, y quisiera escucharlo, no sé, ¿habrá alguna razón para no querer seguir a Cristo? Si nos concentramos en la cruz y si nos concentramos en lo que nos espera en el cielo, ¿habrá alguna razón? Todo lo que usted mire en la cruz, todo, y hoy vamos a leer algunos detallitos, repito, y todo lo que usted contempla allá en el cielo, si usted se pone a leer Apocalipsis 20, 21 y 22, usted lo que va a encontrar siempre van a ser razones para amar, para perseverar, para querer continuar. Vamos a leer. Entonces, ¿por qué Pablo dice, no me propuse saber entre vosotros cosa alguna? Volvamos entonces a Mateo, pero ahora a otro pasaje, al 26. Y esta historia de la noche, de ese conflicto interno que tuvo Jesús, verdaderamente, hermanos, que usted va a encontrar ahí una gran cantidad de cosas. Vamos a retomar la idea del domingo anterior. Mateo 26:30. Ahí leíamos hace 8 días. Del 30 en adelante. ¿Cómo dice? Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Tenga para que lleve, ¿no? ¿Para qué pone contradecir a Jesús? Pedro le dijo, aunque me sea necesario, vea qué hombre, ¿no? Morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentados aquí entre tanto que voy allí y lloro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mire esos 2 términos. Entristecerse y angustiarse en gran. ¿Usted puede entender esto? Si Jesús hubiera estado en este tiempo, simplemente se hubiera declarado libre de eso, ¿no?
pero lo vivió, lo experimentó, lo sufrió en carne propia. ¿Y qué va a decir lo siguiente? Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está como. Vamos a detenernos ahí un minuto. ¿Usted ha sentido tristezas profundas, hermano? ¿Usted siente que a veces el corazón se le quiere salir? Yo sé que sí, por una u otra razón. Pero la causa de la tristeza de Jesús era ¿qué? ¿Algo que le hicieron a él? ¿Algo que no le gustaba? ¿Qué lo entristecía a él? La humanidad. Hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Una tristeza, hermano, que vamos a repetirlo, no sé cuántas veces lo hemos compartido, lo llevó a sentir y que su cuerpo, su organismo, produjera un sudor que nadie ha producido. Un sudor tan espeso que el Espíritu Santo lo describe como si fueran gotas de sangre. Es un sufrimiento que le ocupó 3 horas de oración. Ahí dice, ¿verdad? Que fue y cuando vino, dice, ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? Volvió otra hora y volvió y fue otra hora. 3 horas de oración. O sea que la tristeza, la angustia y el dolor que Jesús sentía en el alma fueron sometidos a 3 horas de oración. ¿Habrá él resuelto esa tristeza con esa oración? ¿La dejó de sentir? Todavía las espinas no habían pasado por su cabeza. Todavía los azotes no habían pasado por su espalda. Todavía no le había ocurrido nada. Pero ya estaba sintiendo todo. Ahora mismo, hermano, preguntémonos, ¿por qué escogió esa manera? ¿Por qué someterse, mucho calor? ¿Por qué someterse a una tristeza? ¿Por qué someterse a una angustia que nadie posiblemente estaba pensando en correspondérsela? ¿Por qué hasta allá, hermano? Y viene una respuesta del mismo Dios. ¿Cuál es la respuesta del mismo Dios? Nos vamos a Juan 12. Pero ahora el siguiente versículo, sea el 28. Padre, glorifica tu nombre. ¿Están ahí? Juan 12, 28. ¿Lo tenemos ahí? Después que dijo lo que dijo, que ya leímos, ahora dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Por qué la cruz? ¿Por qué la angustia? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué la tristeza? ¿Por qué el dolor? Porque era la manera de glorificar a Dios. ¿Por qué nosotros tenemos que sufrir hoy? En Cristo Jesús. ¿Por qué tenemos que padecer tantas cosas? No, si somos hijos de Dios y somos hijos del reino, debemos sufrir. ¿Ha oído esa predicación, no? Téngale cuidado a esa predicación. Hay un gran asunto, hermano, y es que ir al cielo costaba todo esto. Ir al cielo en nuestros días parece que se ha vuelto más difícil. Porque hoy no queremos crucificar un montón de cosas que nos están haciendo daño. Hay un montón de cosas, hermano. No las queremos crucificar. Nos produce tristeza y nos produce angustia dejarlas. Y quisiéramos decirle a Dios, Señor, ¿no hay otra manera de ser cristiano? ¿Algún día usted ha pensado así? Venga, Señor, caramba, ¿será que tiene que ser así como dice la Biblia? Nos duele a veces, ¿no? Que algunas cosas tengamos que dejar.
que tengamos que separarnos de ciertos amigos, que tengamos que separarnos de ciertas prácticas, de ciertas actividades, de algunas creencias que fueron verdades en nosotros. Cuesta crucificar eso, ¿no? Cuesta darle clavo, cuesta darle espina, cuesta darle azote a eso. Y Jesús está diciendo, niéguese y tome la cruz. Las dos cosas son necesarias. Hay un detalle grandísimo ahora entonces, hermano. Vamos a leer. Vamos a las cartas de Pedro. Vamos a la primera. Primera de Pedro. Perdón, segunda de Pedro, capítulo 3. Y luego Romanos 2. Segunda de Pedro 3:9. El hermano Fabio hablaba de la venida del Señor, si está cerca o está lejana. Vamos a recordar lo que decía él y leemos este pasaje, 3:9 de 2 de Pedro. El Señor no retarda su promesa. Según esa expresión va a ser prontito, ¿no? Pero ahora miren lo que sigue. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es que... Segunda de Pedro, hermana, 3:9, segunda. Sino que es paciente para con... ¿Por qué paciente para con nosotros? Porque aún no hemos cogido bien la idea de él, ¿no? Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan. Como quien dice, hermano, lo que has hecho hasta hoy, 28 de enero de 2018, en esas cosas que has hecho hay muchas de ellas de las cuales tienes que arrepentirte. O algunas, o pocas. Bueno, el Señor este versículo está diciendo, cuenta con la paciencia de Dios. Te está dando tiempo todavía. Pero es que la palabra nos está pidiendo esto y esto y lo otro. Cuente con la paciencia, con el poder de Dios para ayudarnos. Cuente con la misericordia. No se relaje, pero sí cuente con ello. ¿Entiende? Y lo que nos está llamando esto es que si a Jesús le fue necesario, a nosotros también nos es necesario, hermanos. ¿Sí? No hay otra forma. Si a mí me preguntaran, póngale cuidado, ¿habrá otra forma de salvarnos? Yo desde mi manera humana y perversa de pensar quisiera predicar un montón de cosas más. Sí, para uno pasarla bueno, ¿no? Y había un hermano que me preguntaba, hermano, ¿y será que en la vida cristiana no se puede seguir así, asado? Y me hizo varios planteamientos totalmente alejados a la voluntad de Dios. Me hizo muchos planteamientos. Y yo le decía, hermano, hay un pasaje que dice, los que han sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo, estáis revestidos. Si alguien le pregunta a usted, ¿hay otra manera de revestirse de Cristo? ¿Usted qué contestaría? Sería una necesidad siquiera contestar, ya la respuesta está ahí. A veces nosotros no hemos meditado que la palabra ya ha sentenciado muchas cosas. Y a veces nosotros queremos algunos versículos encontrarles como la salidita, ¿no? La curva, qué sé yo. Pero miren este pasaje ahora, muy hermoso por cierto. ¿Qué texto dije que íbamos a leer después de Pedro? Romanos 2. Romanos 2. Muy bien. Hay un hermano concentrado. Romanos 2. ¿Qué nos dirá el Espíritu Santo aquí? Versículo 4. Y ahí nos vamos a detener para la otra parte que vamos a meditar. Romanos 2, 4. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? ¿Un hermano? O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ya no es solamente paciencia lo que Dios tiene para con nosotros.
Mire todas las riquezas disponibles para usted ser un buen cristiano. ¿Cuáles son esas riquezas para usted? Benignidad de Dios, paciencia, longanimidad. Todo esto para usted. Pero ahora detengámonos allí y lo volvemos a tomar. Y miremos, hermanos, en Efesios capítulo 1. Bueno, todo Efesios, yo le voy a ir citando cada detalle de lo que vamos a leer. Efesios capítulo 1, para que usted hoy vea todas las razones que tiene para agradar y alabar a su Señor. Versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda... Usted, hermano, ha sido bendecido con toda bendición espiritual. Eso ocurrió el día de su bautismo. Ese día, versículo 4, usted fue escogido, ¿sí?, para ser santo y sin mancha. Versículo 5, ese día usted fue adoptado. Versículo 6, ese día usted fue aceptado. Versículo 7, ese día usted fue redimido, usted fue perdonado. Versículo 8, ese día Dios hizo descender sobre usted sabiduría e inteligencia. Ese día, versículo 10, usted fue reunido en Cristo con las cosas que están en los cielos. Ese día, versículo 11, usted fue acreedor de una herencia. Versículo 12, para un propósito. Uno solo, hermano. Mire todo lo que Dios le ha dado. Mire toda